Hola, ¿cómo estáis? ¿Se escucha bien? ¿Bien todo? He visto un dedo por ahí levantar. Ahora falta un mechero a ese dedo. Sí, me vendría bien una lumbre. Una lumbrecita. ¿Nos vamos a Italia?
tieni quel sguardo per un secondo dopo guardare giù, odorare i tuoi capelli, sentire quella brezza di mare nella mia città che ti accarezzano come un animale di abitudini, ma l'amore non è un abito che si porta, si sente e scatena in mille forme. Sì, quel bacio dolce che non ha corpo è tan grande e scende fino al più profondo, non ti dice nulla. Dimmi come si fa, dimmi come si fa ad affrontare le più grandi situazioni che mai hai trovato, a controllare o no ogni decisione che scandisci ogni attimo quando ti vedo. Mantieni quel sguardo per un secondo dopo guardare giù. E dai, come un animale di abitudini, ma l'amore non è un abito che si porta, si sente e scatena in mille forme. Sì, come un animale di abitudini, ma l'amore non è un abito che si porta, si sente e scatena in mille forme. Sì, non ti dice nulla, dimmi come si fa, non ti dice nulla, dimmi come si fa, si fa. Vale. Sí, ok. Vale. Ah, vale. Dos, tres y... Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Ante todo, agradeceros vuestra presencia y sí hemos arrancado con unos tímidos aplausos que precisamente iba para el dúo Moza que ha amenizado esta entrada. Así que esos aplausos ahora que sean más grandes. Gracias, chicos. ¿Os vais a quedar, no, el resto de la velada? Bueno, pues luego seguiremos disfrutando de vuestra música. Lo primero, dar la bienvenida, agradecer muchísimo vuestra presencia, tanto a compañeros, a profesionales del medio, a amigos, ¿no?, de estos intrépidos aventureros que han montado esta nueva empresa. Estamos aquí para presentar y sobre todo para apoyar una nueva empresa, un proyecto que nace con muchísima ilusión y que, como podéis ver, ha quedado muy bonito ahí marcado en la unidad móvil, es Emission. Emission se presenta con el convencimiento de que existe la necesidad de contar con empresas especializadas para afrontar los retos del audiovisual en los próximos años, que esperemos y deseamos que sean muchos. Hasta ahora ha estado un poquito paradita la cosa, pero tenemos mucha fe en que el mundo y el sector del audiovisual siga creciendo. Y si os fijáis, ya han empezado de una forma muy original. Estamos en un plató de televisión. Aquí en la Comunidad Valenciana existen muchísimos platós y a todos nos gustaría que estuvieran repletos de acción, grabando series, cosas de televisión, cine, largometrajes. Pero bueno, por desgracia no es así y eso es un poquito el paso que han querido dar Emission, aportar su granito de arena, facilitar a la gente, a las empresas, a todo el mundo que trabaja en este medio de ficción y del audiovisual, a poder difundir o bien sus proyectos o lo que quieran, no solo en los platós, sino también, y esperemos, que podamos salir a la calle. Como estamos en un plató de televisión, lo que hemos querido es montar un decorado muy televisivo y como veis están aquí, tenemos 2 unidades móviles, fuera tenemos una DSNG y muchísimas cámaras. Yo cuando he venido aquí venía en plan de amiga a presentar el proyecto de una empresa y esto es un bolo en toda regla, ¿eh? Han estado horas y horas preparando iluminación, montando todas las cámaras. Es una empresa que vamos a presentar hoy oficialmente, pero que ya están teniendo muchísima salida. De hecho, vinieron hace poquito y han tenido que volver a montar la unidad móvil una vez ya montada aquí, porque tuvieron que salir para hacer la exaltación fallera, ¿no? O sea que tienen movimiento, pero deseamos que sea todavía muchísimo más. Aparte de esto, quería sobre todo reiterar y agradecer que estéis aquí, porque para ellos es un gran apoyo, y agradecer también en especial la presencia del señor vicepresidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, que ya que has tenido la deferencia de estar aquí con nosotros, nos gustaría que nos hablaras y nos dijeras unas palabras. Un aplauso para Toni Gaspar. Molt bon dia a tots i totes. Jo la veritat que sí, soc vicepresident, però el que soc realment soc alcalde de Faura i amic d'Òscar, per això estic així, n'hi ha que dir-ho tot. Jo ja fa molts anys, estava recordant abans, dic a veure quan tinc que dir, en l'any 97 ja farem un projecte Òscar i jo i treballarem i a partir d'ahir he vist com Òscar en diferents projectes que s'ha posat, pues la veritat li ha posat aquesta marca diferencial que sempre té ell, que és que li posa ànima a les coses, que fa això. Això s'haurà pogut fer en qualsevol altre lloc i en qualsevol acte més senzillet, però ell té que fer-ho perquè ho sent, té que fer-ho d'una altra manera perquè ho sent. Si s'ha juntat 3, doncs ja pot ser el Nova Mas, pot ser la bomba, perquè si s'ha juntat en Òscar és que aneu decidits això. Jo el que vinc és, és el projecte d'un amic, no vinc en plan institucional perquè estem les institucions com per ficar-se per davant. En aquest moment, vosaltres sabeu tot el que està caiguent en les institucions, encara que estem alguns que no estàvem, però també és de veres que dona igual, les institucions tenen continuïtat i sí que n'hi ha que fer un mea culpa. Les institucions no han estat en el punt on les corresponia estar. El punt realment no era estar damunt de ningú, el punt és estar sempre un pas darrere. Crec que en el sector audiovisual les institucions, per la facilitat, és que això és el més fàcil del món, el més fàcil del món és estar damunt, perquè així està controlat. Això és el fàcil, el que fan és mediocres. Però crec que algú ha de tindre la valentia de posar-se un pas darrere. El sector ha d'anar a la seva marxa, mostrar allò que creu convenient que té que mostrar, tant lo bo com lo mal, i les institucions i els polítics han d'estar a l'altra banda. I si parlen mal segurament és perquè el perfil que ha tret el polític és mal i no passa absolutament res. La interacció eixa serà la que farà una altra cosa. Crec que això és com parlar en aquest moment de metafísica, perquè vegeu conforme està. Sou del sector audiovisual, sou del sector que més ha sofrit en aquesta comunitat, un dels que més ha sofrit. Vam sofrir el desmantelament pràcticament del sector audiovisual i per tant avui és un dia d'alegria de que n'hi ha que en 3
que tinguen ganes de fer una empresa, de tirar-se endavant i de dir no esperem a que ningú faci, ho fem nosaltres. Jo vos desitge, de veritat, la millor de les sorts. Va ser difícil, va ser complicat, no estem entre amics, no fa falta que s'enganyem, però des de luego tot el que mou en il·lusió, tot el que mou en ganes i tot el que mou en treball, perquè en treball tots aconseguís, segurament acabarà en un bon lloc. Així que en eixa sort, en eixa defensa que pense que jo tinc moltes converses en Òscar que sempre hem tingut, d'on han d'estar les institucions, que és un pas darrere de la societat. Ha arribat el moment de que deixem de ser els que anem davant, hem de deixar-ho, hem de ser un pas darrere, escoltar i veure el que se pot fer. Espero que no només se queden en paraules, a mi de moment no me correspon ninguna responsabilitat en el sector audiovisual, però sí, com a ciutadà, tinc que dir que aquest seria el meu... on aniria jo, on aniria. No som ningú, res, no existim si no se transmet que existim. No les institucions i els polítics, sinó segurament la societat. No existís res. Moltes coses s'han perdut en la desmantelació del sector audiovisual, moltes coses de la nostra cultura, moltes coses que la gent té ganes de veure. Així és que gràcies per tirar avant un projecte, enhorabona i, com diuen, moltíssima sort. Bé, doncs a veure de veure si les institucions arriben a aquest punt i ajuden al sector audiovisual. Això ja és feina de les institucions i, per supost, nostra de seguir apoyant el sector. Ja m'he passat a parlar al valencià, m'han dit en castellano, sé que continuo en castellano. Bueno, hem vist un poquet el que és la part general de l'empresa. Volem conèixer els seus protagonistes. Emission són 4 persones, està format per 4 membres. Ells són Luis Pascual, Óscar Montón, Pedro Martínez i Javier Abuja. Si es presenta aixina, són persones, com a que no les coneguera, professionals, però tinc el gran plaer de conèixer-los, tant a nivell professional com a nivell personal. A un més que als altres 3, però bueno, això ja és cosa meua. No, però en sèrio, vull dir-vos que per a mi és tot un honor haver estat en aquest procés de creació d'Emission, perquè ho he viscut en primera persona. Sé el que costa tot, perquè costa molt. Heu agafat això en un moment on el sector, com ha dit molt ben Toni, estava molt caigut, ho sabem per què, però bueno, esteu ahí per a remuntar, heu agarrat al bou per els cuernos y ahí estamos otra vez para remontar este proyecto. Yo sé que os va a ir bien, lo tengo clarísimo, estoy aquí un poquito por apoyar y por daros suerte. No es suerte lo que necesitáis, es éxito, porque lo vais a tener, no solo porque son grandes profesionales, llevan más de 25 años trabajando en este medio, han trabajado en una escuela muy grande que hemos tenido aquí en la Comunidad Valenciana, como es RTBB o Canal No o como queréis llamarla, y lo mejor de ellos no es solo su calidad profesional, sino su calidad humana. Y yo desde aquí lo que deseo es que no solo triunféis a nivel profesional y que si alguna vez la empresa, por lo que sea, no continúa, que no sea por un fallo personal. O sea, que sigáis con el buen ambiente que tenéis, porque tenéis que estar justo 5 minutos antes de empezar cada evento. Muchos nervios, mucha tensión, pero esa calma, ese buen ambiente que hay entre todos se respira. Que sigáis por ahí, desde aquí os deseo éxito, como os he dicho, pero ahora quiero que sean ellos, los protagonistas, los que nos van a hablar de Emission. Vamos primero a empezar por Javi Abuja, que es uno de sus componentes, y él nos va a explicar un poco cómo comenzó todo este proyecto y nos dará a conocer más a Emission. Bueno, como estamos en un plató, un aplauso también para Javi. Bueno, yo creo que me conocéis de sobra la mayoría, aunque en este papel soy un poco novato y no estoy del todo en mi salsa, ¿no? Estoy más cómodo metido en el camión que aquí encima, ¿no? Pero bueno, intentaremos, viendo que somos todos de la familia, estar tranquilo, ¿no? Bueno, lo primero quería agradecer a todas las empresas que nos han ayudado en esta presentación de forma desinteresada. Ángel Raga, de Galaxia Televisión, que nos ha cedido este plató. A Mariano Antón, de ADM, que ha puesto algo más que un granito de arena con la iluminación, esta pantalla que nos está ofreciendo ahora mismo. Enseguida veremos señal de la plaza del Ayuntamiento con una mochila... de Renfe, al final, de Renfe, hemos cambiado. De Renfe, ahí está la señal en directo de la estación de Renfe de Valencia. Y también a Miguel Serrano, que junto con Moza nos está amenizando la mañana con su música y que Miguel ha hecho que suene también en estas condiciones. Y, evidentemente, a Photocopters, que a los realizadores eso es lo que más le ha gustado, que es la cablecam que va por ahí bambando, ¿no? Sin ellos, que son más que proveedores, no habría podido hacerse esto, es imposible, ¿no?
Y de forma especial quiero agradecerle el trabajo desinteresado de nuestros compañeros cámaras y técnicos que han entendido que implicándose en este proyecto ganábamos todos, ¿no? En realidad llevamos ya unos cuantos meses haciendo trabajo con Emission y se ha podido hacer gracias principalmente a ese apoyo de nuestros compañeros, ¿no? De los cámaras, de los técnicos, de los realizadores que han ido viniendo, ¿no? Y mención especial a Nacho Gálvez, a Seri, que es la empresa que gestiona también la DSNG, que está en la puerta, que más que un cliente es un amigo que ha estado desde el inicio en la gestación de Emission y que participa con nosotros de todos los proyectos en los que nos embarcamos, ¿no? Y solo en un minuto voy a contaros cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y aquí hemos llegado a partir de una idea, de la idea que todos sabemos que en el sector audiovisual hemos sufrido la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Sufrimos la Tercera Guerra Mundial y nos fuimos todos a las trincheras. Nos quedamos ahí asustados, ¿no? Apretando los dientes, esperando a que pasara, ¿no? Y llegado el momento de salir, vimos quienes estábamos ayudándonos para salir de la trinchera y vimos que de dos en dos no podíamos salir, que de dos en dos nos matábamos unos a otros, que no había alimento que conseguir, que no había nada que hacer, ¿no? Y con esa idea, con el convencimiento de que para hacer algo que se pueda mantener el tiempo y que de verdad tenga valor, hemos creado Emission. La idea es crear una empresa un poco más grande, que tenga capacidad de enfrentarse a retos más potentes, y Emission se crea a partir de la unión de dos empresas. Por un lado, con Óscar Montó, que todo el mundo conoce, y por otro lado Crea Concepto, que las conocemos menos pero también está ahí, y luego Pedro Martínez y Luis Pascual, ¿no? Esta es nuestra forma de salir de la trinchera. La forma de salir de la trinchera es con un equipo del que fiarse y con el que te puedes enfrentar a todo. Al final nuestra idea es unir fuerzas y conocimientos para salir de la trinchera, dar la batalla y ser capaces de conseguir que nuestro trabajo y nuestra profesión, que se ha ido formando a lo largo de 25 años, se siga manteniendo con un nivel de profesionalidad que es el que nos convence. Para que alguien pueda explicarnos un poco más qué es lo que ofrecemos a los productores, Óscar contará la parte más de qué hemos hecho hasta ahora y qué vamos a hacer en el futuro. Gracias. Bueno, pues nada, gracias a todos otra vez por venir. Bueno, Emission surge de la necesidad, o nosotros pensamos que es la necesidad de tener este tipo de equipamiento aquí en la Comunidad Valenciana. Javi y yo lo hablamos muchas veces y bueno, todo era en conversaciones de café y no tirábamos adelante y al final pues, nos decidimos, ¿no? Encontramos una oportunidad y nos decidimos. No sé si es ya la oportunidad o la visión de que hay una oportunidad o son las ganas. Que estábamos en casa y que estábamos haciendo cositas, pero que lo que queríamos era hacer algo pues un poco más fuerte, ¿no? Trabajar como hasta ahora habíamos trabajado, que es como nos gusta y como solemos trabajar, ¿no? Bueno, también sabemos de la necesidad de que los equipos, para a la hora de trabajar y a la hora de quedar bien con nuestros clientes, estén en perfectas condiciones y de eso nos ocupamos, ¿no? Eso es la máxima nuestra. Mantenemos los equipos, queremos trabajar bien. Cada cliente para nosotros es un éxito si al final acaba bien y siempre de momento están acabando bien, están acabando contentos y en eso estamos. Ahí le ponemos toda nuestra ilusión. Como decía Javi, Emission ya lleva unos meses trabajando. Llevamos haciendo desde junio ya eventos. Antes habíamos hecho también eventos con la móvil pequeñita, pero desde julio tenemos la móvil grande y hemos hecho varios eventos. En julio empezamos a hacer la Monster Jam, que era el primer trabajo que nos enfrentábamos. Era una grabación en el Mestalla para servicio para videopantallas y después de ahí nos fuimos al Vicente Calderón e hicimos también la Monster Jam, esto de los camiones y las motos que botaban y demás. Bueno, esa fue nuestra prueba de fuego y a partir de ahí, bueno, ahora mismo estamos realizando la señal de los equipos de Segunda B aquí de la Comunidad Valenciana cuando juegan con equipos de Cataluña para TV3. Hacemos también los partidos de básquet del Pamensa Valencia contra, Valencia Básquet, en la ULEB, en la Copa de Europa, Eurocup. Y a partir de ahí también hace poco hemos hecho la exaltación de las falleras mayores como señal pool para las demás televisiones de la comunidad. Es decir, como una única señal, antes estaban
3 o 4 televisiones, todas las cámaras ahí dentro. Al final, ahora se han decidido la Junta Central Fallera hacer una señal pool y a partir de ahí dar señal a todas las demás y que cada uno personalice. Bueno, pues de eso nos ocupamos este fin de semana y nada, y pensamos que ha salido bastante bien. Todos los clientes de momento están contentos con nosotros. Bueno, hemos hecho también otras cosas, Pilota Valenciana, hemos hecho la Gala Consum en el Príncipe Felipe y hemos hecho algunas cosas más que muchos de vosotros sabéis. Bien, el concepto de esta reunión también, el concepto de misión es presentarnos y ofrecernos como colaboradores vuestros a todos los proyectos que os puedan llegar, a todos los que podáis pensar que os pueden llegar, que sepáis que estamos aquí, que sepáis que desde lo más pequeño hasta lo más grande podemos llegar a hacerlo. El concepto de un streaming pequeñito, de hacer una realización con 2, 3 cámaras o 4 cámaras en HD, subirlo a YouTube, sí, lo podemos hacer. Podéis contar con nosotros, tenéis el equipamiento para eso, o queréis una realización un poco más compleja, pues evidentemente tenemos aquí el equipamiento para ello, ya lo estáis viendo. Y nada, lo que queremos es que todos vayamos en conjunto, que nos juntemos y que nos presentéis vuestro proyecto. Nosotros desde el principio estaremos con vosotros a la hora de presentar ese proyecto, ese presupuesto, os aconsejaremos qué es lo mejor o qué es lo que podéis a lo mejor meter más para enriquecer esa realización y nada, a eso nos ocupamos, vamos, eso ya lo sabéis. Bueno, pensamos también que al sector le hace falta esto. Aquí no tiene que venir nadie desde fuera para decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Somos muy válidos todos los que estáis aquí hemos trabajado y hemos hecho cosas de nivel, y lo que no puede ser es que tengan que venir de fuera y hacer las cosas y nosotros mientras en casa. Vamos por ello. Venga. Pedro os va a hablar un poquito de las características técnicas de las unidades móviles y del equipamiento que tenemos. Gracias. Hola, buenos días. Creo que ya todos nos conocemos, pero bueno, mi nombre es Pedro Martínez y a mí me ha tocado presentar la parte técnica de todo esto. Como veis, Emission cuando surgió con la idea de tener medios técnicos, lo que decía Óscar, para dar cobertura a todas las necesidades que el cliente nos pudiera plantear, desde un pequeño streaming hasta una realización a 7 cámaras como tenemos aquí. Por ello contamos con 2 unidades móviles. Yo, si me permitís, prefiero moverme, a ver si Miguel y con Luis os enseño todo. Hola, pues mira, tenemos una unidad móvil con 7 cámaras, 7 cadenas de cámaras. Todas son la Thomson, la 1707, y lo que nos permiten es tener... Uy. Vale, me he puesto justo delante, perdón, Miguel. Lo que nos permite es tener una uniformidad en cuanto a la calidad. El hecho de que todas las cadenas sean iguales y que tengamos control total sobre todas las cámaras, tanto en luminancia como en colorimetría, nos hace que tengamos una imagen uniforme de todo lo que es el proceso de señal, como ya conocéis todos. Además de eso, la unidad móvil, el corazón de la unidad móvil es una matriz de 64 x 64 SDI con audios embebidos que alimenta un mezclador de 24 entradas con 2 DMEs, 6 buses auxiliares y todo el panel de monitorado multiview, como podéis estar viendo ahora, supongo que Luis os está enseñando y demás. A la vez cuenta con un VS de 4 canales. Del VS poco os puedo decir que no conozcáis ya, es la marca de referencia a nivel de repeticiones hoy día. Y por otra parte, tenemos todo lo que es la parte de distribución de señal y todo eso que veréis ahora como nombres conocidos como Lane, Action, Crash Valley. Todo ello lo que nos aporta desde el punto de vista técnico es seguridad, confianza. Todos ellos están conformados con doble fuente de alimentación, con calidad profesional y con todo un dispositivo, como podéis ver, remotos de matriz, vamos, todo un equipamiento profesional. Además de eso, ahí tenéis la parte de vídeo, está configurada con 2 SX y dos magnetos de webcam. Y contamos también con una fuente de alimentación, una SAI, que protege la móvil ante cualquier fallo eléctrico. Esto no lo debería hacer, pero como podéis ver, todo sigue funcionando y podríamos reaccionar y buscar otra fuente de energía en caso de que pasara algo. Ha salido bien. Bueno, ahora
mientras que Luis viene, os voy a hablar de lo que es la CableCam. Como podéis ver aquí arriba estábamos viendo una cámara que la tenemos en directo en la unidad móvil y forma parte de la realización. Además de las 7 cámaras que tiene ella de dotación, pues está trabajando con la cámara inalámbrica de Luis, con la CableCam y con una mochila 4G que desde la plaza, o sea, desde la estación de Renfe, nos está enviando señal en directo. A ver si la podemos ver. ¿Tenemos mochila? Ahí está. Esa señal nos está llegando vía 4G al receptor que está allí en aquella mesa y forma parte de la realización como una señal más. Ahora le vamos a decir a la mochila que se venga hacia aquí. La vamos a poder ir viendo en los tramos en directo para que veáis cómo funciona y luego cuando llegue aquí pues la vemos todos y hacéis las consultas que queráis. Vamos ahora y os enseño también un poco la móvil pequeña. Esta otra unidad móvil está compuesta por un mezclador Blackmagic con un panel de control. Soporta hasta 8 cámaras, esta sí que ya soporta HD. Está formada también, o sea, tiene un disco duro de 3 señales que nos permite pues, hacer repeticiones y le da un valor añadido a este tipo de unidades con respecto a otras que hay en el mercado que no disponen de este equipamiento. Además, está dotada de un ordenador con software VMIS, que es el que se encarga de todo el tema de rotulación, gráficos, players y demás. Y ahora supongo que Luis os está enseñando la parte de atrás. Tiene un rack técnico que lo que nos permite es, en un momento dado, si no pudiéramos realizar con la furgoneta o si no pudiéramos llegar con la furgoneta, descargando ese rack tendríamos la realización total de la furgoneta en cualquier parte. O sea, solo con eso nos llevaríamos la realización a cualquier parte. ¿Vale? Jero ahora ya va a empezar a moverse y veréis cómo la señal 4G... Mira, ahí está Jero. Jero ahora ya se viene para acá y durante el trayecto mantiene la mochila encendida. Tampoco está probado, pero bueno, yo creo que esto funciona. No hay problema. Bueno, y por último, a nivel de producción, contamos con esta unidad de realización para hacer streaming ligeros y cositas más pequeñitas que le puedes meter pues 2, 3, 4 cámaras y bueno, eso ya es un equipo que más o menos conocéis todos y que está eso. Y también haceros, la habéis visto todos cuando hemos llegado antes en la puerta, la DSNG, que es una lanzadera que nos permite subir 2 señales, señales 1+1 en HD, codificador de VBS2, o sea que es un equipo profesional. De hecho está haciendo directos, Nacho, no sé si tendrá directo a mediodía, está haciendo directos todos los días para Antena 3, para Telecinco, para cualquiera de los clientes que lo solicitan. Y por mi parte, pues poco más, creo que ya os lo he dicho todo. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta que sea fácil, pues os la contesto luego. Si son difíciles, preguntadle a Óscar. Bueno, nada más. Por mi parte nada más. Bueno, pues hemos podido escuchar a 3 de los componentes de Mission. El cuarto es Luis, que también lo habéis oído, pero va con la cámara para que lo pudierais ver todo. Como os he dicho, un bolo en toda regla, porque han estado currando, no ha sido una presentación al uso. En cuanto a tu discurso, Pedro, menos mal que aquí hay gente que conoce el sector, porque yo... Menos mal que has hablado tú de los medios técnicos, ¿eh? Mucha inicial, mucha palabra, pero bueno, suena todo muy profesional, o sea, buena equipación, buenos profesionales, buena mano de obra y muy buena iniciativa y sobre todo muchas ganas de trabajar. Espero que eso os haya llegado, que si tenéis algún proyecto pues se lo comuniquéis. Claro que sí, que como ha dicho Óscar, pues tenemos que trabajar juntos para volver a subir este sector. Y nada, yo me quiero coger la licencia, ya trabajáis una temporadita, pero me gustaría que oficializáramos este día como... No sé, para volver a todos los 2 de febrero a celebrar ese aniversario de Mission, ¿os parece? Queda oficializado con todos estos padrinos de honor que son... Quedáis todos invitados el 2 de febrero del año que viene. Tampoco hace falta montar todo esto.
El café está bien, pero luego que sea algo distendido. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Reitero otra vez vuestra presencia. Los 4 miembros del equipo van a estar ahora a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer, si queréis subir a ver la unidad móvil, sobre todo pues, no sé, para cambiaros tarjetas, ¿no? Tipo networking aquí, para empezar ya a trabajar, que es de lo que se trata, de comenzar, de difundir y de seguir trabajando en lo que nos gusta. Muchísimo éxito, como os he dicho, chicos, y espero que vaya muy bien. Y el 2 de febrero del año que viene celebraremos ya el primer aniversario de Mission. Vamos a darle la bienvenida a esta empresa en este sector y sobre todo nuestro apoyo con un fuerte aplauso. Que se oiga. Gracias. A la vuelta de la esquina cambiaría sus 7 vidas por un puñado de espinas. Padre de toda su pandilla, gran urbano cargado por las costillas. Estaba señor Don Gato sentadito en su tejado a la luz de la luna llena, llorando por lo que vale la pena. Ay, 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 ah, 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 ah. Ay, 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 ah, 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 ah. Ay, 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 ah, 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 ah. Ahí va la gata, vestidita como siempre, y se inmiscuye, ya no llevan la vida de antes. Ni se esconde ni se calla, pero vive cada día más. Se reúne en el viejo barrio Meridiana, ya no es igual. Ya avanza cada día y se involucra y a la vez escucha. Sigue su camino dentro y fuera de este lío de espacio atemporal. Ya ni siquiera septentrional. Oh. Ay, 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 ah, 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 ah. Ay, 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 ah, 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 ah. Ay, 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 ah, 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 ah.
yo, yo, yo.